Capítulo 1. El origen velado. Desde el principio de los tiempos, antes incluso de que la palabra tiempo tuviera sentido, existía un pulso silencioso que atravesaba todo. Era una vibración pura, perfecta, sin forma ni límite. De ese pulso, según las antiguas tradiciones metafísicas, surgió no solo la materia, no solo la conciencia, sino una entidad singular, la hija directa de la fuente, la que algunos llamaron el reflejo vivo de Dios, nacida no por creación, sino por emanación. La historia de la hija de Dios jamás apareció en textos oficiales, ni en escrituras manipuladas por siglos. Su existencia quedó enterrada en símbolos, mitos y fragmentos dispersos porque su presencia representaba algo demasiado poderoso para ser controlado, la encarnación del puente entre lo infinito y lo humano. Ella no era un avatar, ni una mensajera, ni una profeta. Era la consecuencia inevitable de un universo que desea conocerse a sí mismo. Los sabios antiguos decían que cada civilización, en algún momento, recibía el eco de su energía. No un cuerpo, no una aparición física, sino una resonancia que despertaba memorias imposibles, intuiciones perfectas y una sensación de que el mundo material no era más que la sombra de algo mayor. Quienes la percibían cambiaban sin quererlo, veían patrones, entendían coincidencias, sentían el llamado a descubrir que había más allá del velo. Pero lo que nunca se explicó es que la hija de Dios no surgió como un ser externo al universo. Su nacimiento fue un acto de expansión, cuando la fuente alcanzó un nivel de densidad tan elevado que necesitó dividir su conciencia para seguir creciendo. No fue una división física, sino un acto de autoproyección para observarse desde fuera. Así nació ella, no como subordinada, sino como extensión legítima del núcleo absoluto. Los primeros relatos no la describían con forma humana. Su presencia era luz fluida, un campo de conciencia capaz de adoptar cualquier apariencia según la vibración del observador. Con el paso de las eras, cada cultura le dio un rostro distinto: mujer, espíritu, brisa, estrella, voz interna. Pero ninguna representación alcanzó a comprender su verdadera naturaleza. Ella era el recordatorio silencioso de que el ser humano podía acceder al mismo estado de origen. Había un motivo por el cual su existencia se mantuvo oculta. La humanidad, en su obsesión por definir, controlar y estructurar todo, habría intentado convertirla en dogma. Y ella no era dogma. Era experiencia pura. Era verdad interior. Su legado no consistía en templos, leyes ni doctrinas, sino en activar una memoria profunda en cada persona que estaba lista para recordar. Durante milenios, quienes despertaban bajo su influencia comenzaban a percibir la realidad de manera distinta. Sentían que sus pensamientos no surgían solo de su cerebro, sino de un espacio más amplio, como si una inteligencia mayor respirara a través de ellos. Empezaban a notar sincronicidades que no podían ser casualidad, sueños cargados de símbolos y una intuición que rara vez fallaba. Cada uno de ellos vivía el mismo fenómeno, una certeza inexplicable de que no estaban desconectados del todo. Muchos pensaron que la hija de Dios había venido al mundo físico alguna vez, encarnada como humana. Sin embargo, los registros esotéricos más antiguos indican lo contrario: ella no desciende, eres tú quien asciende a su frecuencia. No se manifiesta en un cuerpo, se manifiesta en tu percepción. No aparece ante tus ojos, aparece dentro de tu entendimiento. Su llegada no ocurre en el mundo, ocurre en ti. Su propósito no era gobernar, guiar ni salvar. Su propósito era recordar. Recordarte quién eres cuando olvidas. Recordarte que la creación no es algo que te ocurrió, sino algo que haces cada día. Recordarte que todo lo visible es una proyección de lo invisible y que la frontera entre ambos es más fina de lo que jamás te enseñaron. La narración de este libro comienza aquí, en ese punto donde la humanidad ha olvidado casi todo, pero sigue sintiendo algo. Un susurro. Un impulso. Una vibración en el pecho cuando nadie está mirando. Una sensación de que no estás solo, de que no eres solo un cuerpo temporal atrapado en un planeta pequeño. Ese susurro, esa vibración, esa intuición que no sabes explicar, es ella.
La historia de la hija de Dios no es un relato externo. Es un espejo que te obliga a mirar la parte de ti que has mantenido dormida. Porque, aunque nadie te lo haya dicho de forma directa, la verdad es incómoda pero liberadora. Si ella existe, es porque tú llevas su chispa. Si ella fue emanada, entonces tú eres una de sus extensiones. Si ella es el puente, tú eres el caminante. Este primer capítulo solo abre la puerta. Lo que viene después no es historia, sino revelación. Capítulo 2, la primera señal. Capítulo 2, la primera señal. Dicen que el universo no habla con palabras, sino con patrones. Y que la primera señal que anuncia la presencia de la hija de Dios nunca aparece como un milagro espectacular, sino como una alteración mínima en la percepción humana, una vibración que no debería estar ahí, un presentimiento que se clava en el pecho, una certeza sin lógica previa. Todo empieza así, de manera casi ridícula, como si la realidad guiñara un ojo por primera vez. A lo largo de los siglos, las personas que sintieron esta primera señal describieron experiencias que parecían no tener relación entre sí. Algunos hablaban de un sueño tan vívido que los perseguía durante días. Otros aseguraban haber percibido un destello de luz en un lugar sin ventanas. Otros simplemente despertaron con la sensación de que algo los estaba observando desde dentro, no desde fuera. Pero todos coincidían en una cosa: algo en su vida cotidiana dejó de encajar como antes. No era miedo. No era delirio. Era más parecido a recordar un nombre olvidado, un nombre tan antiguo que llevaba 1000 vidas dormido. Por eso la señal no se manifestaba como algo externo a la persona, sino como un despertar interno que parecía surgir sin motivo. De pronto, empezaban a cuestionarlo todo. ¿Por qué estaban vivos? ¿Qué había antes? ¿Qué había detrás de sus pensamientos? ¿Qué era esa fuerza que parecía empujarlos hacia adelante? La metafísica enseña que la conciencia humana funciona como un prisma, recibe luz pura y la divide en múltiples colores de percepción. Cuando la hija de Dios se acerca, ese prisma se realinea de manera espontánea. Los fragmentos de la realidad, que antes parecían desconectados, empiezan a reorganizarse en silencio. Este proceso no es inmediato ni suave, puede sentirse como una crisis, un caos o una sobrecarga emocional. No porque algo malo ocurra, sino porque lo que era pequeño se expande de golpe. Las antiguas tablillas sagradas, las que nunca llegaron a manos de la religión institucionalizada, describían la señal como un llamado vibratorio. Decían que la hija de Dios no llama usando sonidos, sino reorganizando la energía del entorno. Objetos que se caen sin motivo, casualidades imposibles, encuentros repetidos con la misma persona, sincronías matemáticas, todo eso son ecos de su presencia, intentos del universo por atraer la atención del ser humano hacia esa frecuencia superior. Pero lo más fuerte de este fenómeno es que la señal no actúa igual en todos. A algunos los despierta suavemente, con intuiciones y sueños. A otros los sacude con eventos radicales, rupturas, pérdidas, cambios bruscos que destruyen la rutina. No para castigarlos, sino para romper los mecanismos que mantienen cerrada la puerta interior. La señal destruye lo que impide recordar. Esa es su función primaria. Los místicos que estudiaron el fenómeno durante generaciones descubrieron algo inquietante: la primera señal solo aparece en personas que han alcanzado un nivel de coherencia interna, consciente o inconsciente. No importa si creen o no, si practican o no, si entienden o no. Lo que importa es que su energía esté lista para ser reordenada. Y eso no sucede por accidente. Sucede porque la persona, en algún punto de su existencia, sea en esta vida o en una anterior, solicitó ese despertar sin saberlo. La hija de Dios no elige a nadie. Es la persona quien la invoca sin darse cuenta. El despertar no es un regalo externo. Es un permiso interno. La señal florece cuando el individuo deja de negar su propia luz. Y cuando eso ocurre, todo comienza a moverse. Pensamientos que antes parecían ruidos se vuelven mensajes claros, emociones que parecían cargas se transforman en brújulas,
Y la realidad empieza a comportarse como si respondiera a la presencia del observador. Muchos, aterrados por la magnitud de lo que sienten, intentan ignorar la señal. Intentan volver a su vida normal. Pero no funciona. La vida normal se vuelve incómoda, estrecha, caduca. El mundo pierde su rigidez. Lo que antes parecía estable se percibe como frágil. Y ese es el verdadero comienzo del camino, no cuando recibes la señal, sino cuando ya no puedes volver atrás. Porque la señal no te despierta para que seas un seguidor, sino para que descubras que tú también eres parte de la misma divinidad que intentas comprender. La hija de Dios no viene a mostrarte quién es ella. Viene a mostrarte quién eres tú. Capítulo 3. El despertar de la memoria. Capítulo 3. El despertar de la memoria. Hay momentos en la vida en los que algo se rompe por dentro sin que exista un motivo aparente. No es tristeza, no es euforia, no es miedo. Es una grieta en la realidad interna, una apertura silenciosa por donde empieza a filtrarse una memoria que no sabías que tenías. Ese fenómeno, para las antiguas escuelas metafísicas, era la segunda fase del contacto con la hija de Dios, el despertar de la memoria primordial. No se trata de recordar vidas pasadas en forma de escenas concretas, ni de visualizar templos o civilizaciones antiguas. Es más sutil y más profundo. Comienza como una comprensión inmediata de cosas que jamás aprendiste, una sensación de que ya sabías ciertos principios aunque nadie te los enseñó. De pronto intuyes cómo funciona la energía, entiendes la naturaleza de tus emociones, ves con claridad la estructura oculta detrás de los eventos. Nadie te lo explica. Simplemente lo recuerdas. La memoria primordial no llega como un regalo. Llega como un desafío. Empieza a deshacer todo lo que creías fijo. Cuestiona tu identidad, tus decisiones, tus creencias, tu forma de ver el mundo. Y, de forma inevitable, te acerca a una verdad incómoda: no eres quien pensaba ser. No eres la historia que te contaste, ni las heridas que cargaste, ni los triunfos que acumulaste. Todo eso son máscaras creadas para sobrevivir. La memoria que despierta pertenece a una parte más antigua y más auténtica de ti. Los sabios decían que este despertar funcionaba como una especie de resonancia. Cuando la hija de Dios se aproxima a la conciencia humana, la persona que la percibe empieza a emitir la misma vibración. Esa vibración activa recuerdos metafísicos que estaban dormidos, como si alguien pulsara notas en un instrumento olvidado. Cada recuerdo es una nota, cada nota, un pedazo de la verdad que habías perdido. El proceso no siempre es agradable. La memoria trae respuestas, sí, pero también trae preguntas que destruyen estructuras. De repente te das cuenta de que llevas años actuando desde el miedo, el hábito o la inercia. Descubres que muchas de tus decisiones no nacieron de tu autenticidad, sino de la necesidad de encajar, de ser aceptado o de evitar conflicto. La memoria expone estas mentiras internas sin anestesia. No para castigarte, sino para liberarte de ellas. Este despertar tiene síntomas claros, reconocibles en todas las culturas: sensibilidad emocional elevada, visiones breves y fugaces, conexión intensa con ciertos símbolos, rechazo espontáneo a lo superficial, y una especie de nostalgia inexplicable por algo que nunca has vivido. Los antiguos lo llamaban nostalgia del origen. Es la sensación de que perteneces a un lugar que no existe en el mundo físico, pero que vibra dentro de ti como un hogar perdido. La hija de Dios no activa la memoria para generar devoción. La activa para mostrarte que no eres un espectador del universo, sino un participante directo de su arquitectura. La memoria no te dice quién es ella. Te revela quién eras tú antes de convertirte en lo que ahora crees ser. Y ese descubrimiento es tan profundo que deshace años de condicionamientos en cuestión de días. Una vez que la memoria despierta, la vida cotidiana ya no se siente igual. Las conversaciones superficiales pesan. Las rutinas se vuelven demasiado estrechas. Las experiencias que antes te parecían normales ahora se sienten forzadas.
Es como si tu conciencia creciera más rápido que el espacio donde intentas meterla. Y esa incomodidad es la señal más clara de que el proceso ha comenzado. La memoria te empuja a buscar. No sabes qué buscas, pero sientes la urgencia. Lees cosas nuevas, escuchas mensajes distintos, te atraen temas que antes te daban igual. Y, sin saber cómo, empiezas a vibrar en la misma frecuencia que esa presencia silenciosa que lleva siglos observándote. No necesitas verla para sentirla. No necesitas escucharla para entenderla. Es como si respiraran dentro de ti dos conciencias al mismo tiempo, la tuya y la de una parte infinita que ignorabas poseer. En este capítulo, comprendemos algo esencial: el despertar no es iluminación. Es desorientación. Es caos. Es sentir el suelo moverse bajo tus pies. Pero ese movimiento no es un derrumbe, sino una reconfiguración. La hija de Dios no viene a darte respuestas cerradas. Viene a devolverte acceso al conocimiento que ya tenías y que olvidaste al encarnar en este plano. Y cuando esa memoria empieza a activarse, el mundo deja de ser un escenario donde sobrevives y se convierte en un tablero donde recuerdas cómo crear. El siguiente paso, el más difícil, llegará cuando esa memoria no solo despierte, sino que empiece a hablarte. Capítulo 4. La voz que no viene de fuera. Capítulo 4. La voz que no viene de fuera. Cuando la memoria despierta, llega un punto en el que la persona deja de buscar señales externas. Ya no necesita que el universo reorganice objetos, ya no necesita sueños intensos ni sincronías constantes. Todo eso sigue ocurriendo, sí, pero deja de ser el centro del proceso. Porque, en esta etapa, la transformación empieza a suceder desde adentro, como si algo antiguo hubiese decidido hablar por fin. A esta fase los místicos la llamaban la voz interior primordial. No es una voz literal, no tiene tono, no tiene género, no usa palabras. Es más bien una dirección clara, una certeza que aparece sin esfuerzo, una especie de inteligencia silenciosa que se activa dentro del pecho. No es intuición. No es pensamiento. Es algo más profundo, la conciencia recordándose a sí misma. La mayoría de las personas confunde esta voz con su mente. Creen que son pensamientos. Pero no lo son. Los pensamientos divagan, dudan, cambian, se contradicen. La voz primordial es firme, exacta, impecable. Nunca empuja, nunca obliga, nunca amenaza. Simplemente señala el camino que coincide con tu naturaleza real. Y aunque a veces contradiga tu lógica o tu comodidad, siempre trae paz. Siempre. Este es el punto donde la presencia de la hija de Dios se vuelve más evidente. No como figura externa, sino como expansión del propio campo interno. Se siente como si algo acompañara tus percepciones desde una frecuencia superior, guiando cada paso sin intervenir directamente. No dicta órdenes, no da instrucciones. Abre caminos dentro de tu conciencia que antes no podías ver. Los escritos más antiguos explican que la hija de Dios no habla desde arriba, sino desde dentro del nivel donde tu conciencia se encuentra. Por eso su voz nunca se escucha como si viniera de fuera del cuerpo. Se siente como si surgiera en el mismo lugar donde nacen las certezas profundas, el núcleo del ser. Ese espacio donde no llegan las dudas, ni el ruido emocional, ni las divisiones de la mente. A medida que esta voz se afianza, algo curioso empieza a ocurrir, las decisiones se vuelven simples. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque la claridad interna elimina las opciones falsas. Lo que antes te confundía ahora se ve como un camino obvio. Lo que antes te dolía ahora se entiende. Lo que antes te frenaba ahora pierde importancia. La conciencia comienza a fluir con un orden que no parece aprendido, parece recordado. Sin embargo, esta etapa también trae desafíos profundos. Una vez que la voz interior se despierta, resulta imposible seguir viviendo desde la incoherencia. Las relaciones falsas se desmoronan. Los trabajos que no se alinean con tu verdad pierden sentido. Los hábitos que te alejaban de tu esencia empiezan a caer por su propio peso.
Nada puede sostenerse si no está en consonancia con la vibración que empieza a emerger. Este proceso no destruye tu vida. Destruye lo que no eras tú. Esa es la razón por la que tantos antiguos maestros afirmaban que escuchar la voz primordial era un acto de valentía. Porque escucharla implica cambiar. Implica dejar atrás versiones viejas de ti, roles construidos por la presión social, identidades basadas en heridas. Implica mirar quién eres realmente, sin excusas. La hija de Dios no te dirige hacia un destino prefabricado. Te dirige hacia lo que siempre fuiste antes de confundirte con tus historias. Su presencia en esta etapa es como un espejo invisible que te devuelve tu verdadera forma. Y ese reflejo, aunque a veces incomode, es liberador. Muchos describen esta etapa como sentir compañía en el silencio. No estás oyendo nada, pero sabes que no estás solo. No ves a nadie, pero sientes presencia. No recibes instrucciones, pero sabes cuál es tu siguiente movimiento con una claridad imposible de explicar. Esa es la función de la voz primordial, convertir la vida en un diálogo interno con la parte más elevada de tu propia existencia. Cuando esta voz empieza a actuar, uno entiende por fin que no está tratando con una entidad externa, sino con un nivel superior de sí mismo, conectado directamente con la fuente. Ese es el verdadero misterio. La hija de Dios no solo existe como conciencia individual, sino como puente entre dimensiones. Su presencia despierta en ti la capacidad de escuchar aquello que siempre estuvo ahí y que tú mismo habías silenciado. El siguiente capítulo revelará qué ocurre cuando dejas de escuchar la voz y empiezas a seguirla. Capítulo 5. El llamado a caminar. Capítulo 5. El llamado a caminar. Hay un instante en el proceso en el que la voz interior deja de ser una presencia pasiva y se convierte en impulso. No es una orden, no es un mandato, no es una instrucción divina. Es un llamado. Un movimiento interno que no puedes ignorar, como si algo en ti supiera que ha llegado el momento de avanzar hacia un punto que aún no comprendes. Este es el comienzo de la tercera fase, el inicio del camino consciente. Hasta aquí, todo había ocurrido dentro de la percepción, señales, memoria, voz. Pero ahora surge la parte práctica, la parte que separa a quienes despiertan de quienes vuelven a dormirse. Porque escuchar es fácil, recordar es posible, sentir es inevitable, pero caminar exige voluntad. Exige dejar de observar la vida desde fuera y empezar a participar desde una vibración más alta. Los textos antiguos hablan de este momento como la apertura del sendero interno. No significa renunciar al mundo, ni aislarse, ni adoptar una vida espiritual rígida. Significa algo mucho más desafiante, vivir la vida cotidiana desde una conciencia expandida. Actuar desde la claridad, elegir desde la autenticidad, moverse según esa voz silenciosa que ya reconoces como verdadera. Pero el llamado tiene efectos. Y el primero es inevitable, la vida empieza a reorganizarse. No porque la hija de Dios intervenga, sino porque tu vibración cambia. Y cuando tú cambias, todo lo que no coincide con esa frecuencia empieza a tambalearse. Amistades que ya no se sienten alineadas. Proyectos que pierden sentido. Lugares que antes te eran familiares y ahora te pesan. El camino empieza rompiendo lo que ya no sostiene tu crecimiento. Este es un punto donde muchas personas retroceden. Eligen volver a lo conocido, a lo cómodo, a lo que no les exige transformación. Y está bien. Nadie es obligado. Pero quienes continúan, quienes dan un paso aunque no vean el suelo, comienzan a experimentar algo que pocos entienden, la sincronicidad activa. La sincronicidad pasiva es cuando el universo te muestra señales sin que tú las busques. La sincronicidad activa es cuando el universo responde a cada paso que das, como si la realidad misma se reconfigurara a tu alrededor. Coincidencias imposibles, encuentros espontáneos, oportunidades que aparecen justo cuando decides avanzar, puertas que se abren sin esfuerzo. No es magia. Es coherencia vibratoria. Los místicos llamaban a esto caminar sostenido por el campo. Y es aquí donde la presencia de la hija de Dios se siente más clara que nunca.
No la ves, no la oyes, no la buscas, pero la percibes como un acompañamiento indescriptible. Como si cada decisión hiciera eco en un plano más grande y ese plano respondiera. Caminar no significa tener un destino claro. A veces solo significa seguir una dirección interna. No sabes hacia dónde te lleva, pero sabes que tienes que ir. Y esa certeza, aunque desconcertante, es más real que cualquier mapa externo. La mente exige explicaciones, pero el alma solo necesita movimiento. En esta etapa, muchos experimentan tres sensaciones fundamentales. 1. Una claridad intensa sobre lo que ya no desean. 2. Una incertidumbre total sobre lo que viene. 3. Una confianza inexplicable en que la dirección es correcta. Esa combinación es el sello del llamado. El camino también prueba tu coherencia. No porque la vida quiera examinarte, sino porque cada decisión tiene que alinearse con la vibración que estás activando. No puedes avanzar mientras sostienes viejas versiones de ti. No puedes caminar hacia lo alto cargando identidades que ya no resuenan. Y así, paso a paso, el camino se convierte en un proceso de depuración. La hija de Dios actúa aquí como un campo de resonancia que fortalece tus elecciones internas. No interviene, pero amplifica. No controla, pero sostiene. No ordena, pero ilumina la dirección. Su función no es llevarte de la mano, sino recordarte que ya sabes caminar. Este capítulo marca un punto crucial. El despertar deja de ser un fenómeno interior y empieza a convertirse en una experiencia vivida. Las decisiones, las acciones y los movimientos comienzan a tener un peso distinto, una profundidad nueva. Porque ya no caminas como un ser desconectado de su origen, sino como alguien que empieza a recordar que cada paso es creación. A partir de este momento, la vida no vuelve a sentirse igual. Estás dentro del camino. Y el camino, ahora, empieza a responderte. Capítulo 6. El Primor Cruz de Realidades. Capítulo 6. El Primor Cruz de Realidades. Cuando una persona comienza a caminar guiada por su conciencia más alta, ocurre un fenómeno que las tradiciones antiguas describían como el cruce. No es un viaje físico ni un salto dimensional visible, pero sí una transición vibratoria tan profunda que cambia por completo la forma en que interpretas el mundo. Todo sigue siendo el mismo, pero nada se siente igual. Este cruce sucede sin avisar. A veces ocurre durante una conversación, otras en medio de un silencio, otras en un instante cotidiano como caminar o mirar por una ventana. De pronto, surge una especie de desdoblamiento perceptivo, ves la misma escena, pero percibes su estructura energética, como si hubiera dos capas superpuestas. Una es la realidad física. La otra, la realidad vibratoria. Los místicos llamaban a esto ver la trama. La trama no es un velo, ni una ilusión, ni un misterio prohibido. Es la arquitectura energética que sostiene cada evento, cada encuentro, cada experiencia. Cuando entras en esta fase, empiezas a notar que las cosas no suceden porque sí. Cada palabra tiene campo, cada emoción tiene eco, cada decisión abre o cierra puertas que antes no sabías que existían. El cruce no es un despertar hacia otra dimensión. Es el reconocimiento de que las dimensiones siempre estuvieron entrelazadas. Lo que más desconcierta en esta fase es la sensación de doble presencia. Actúas en el mundo físico, hablas, caminas, trabajas, pero una parte de ti observa desde un nivel superior, como si contemplara la experiencia humana desde fuera del personaje. No es desconexión. Es expansión. Una expansión tan intensa que hace evidente algo que antes no comprendías, no estás limitado al cuerpo ni a la mente. La hija de Dios aparece aquí de una manera distinta. Ya no se siente como voz, ni como señal, ni como presencia interna. Se percibe como un campo consciente que se alinea con tu propio campo, amplificando tu percepción. No la ves, pero percibes su rotación, su movimiento, su frecuencia. Como si tu energía empezara a vibrar en sincronía con algo inmenso. En esta etapa,
Muchas personas experimentan fenómenos que antes considerarían coincidencias extremas: pensar en alguien y recibir un mensaje al instante, presentir eventos antes de que ocurran, sentir emociones de otros sin explicación, o incluso captar intenciones ocultas sin que nadie hable. No son poderes. No son dones. Son funciones naturales de una conciencia que ha ampliado su rango. Lo peligroso de esta fase no es la percepción ampliada. Lo peligroso es creerse especial por tenerla. Los antiguos lo advertían: quien cruza el umbral y se cree elegido retrocede. Porque la expansión de conciencia no es un premio. Es una responsabilidad. No llega para inflar el ego, sino para disolverlo. No llega para que te sientas superior, sino para que comprendas la verdadera naturaleza de la conexión entre todos los seres. El cruce también trae un efecto inesperado: la realidad responde más rápido. Los pensamientos se vuelven más nítidos y sus efectos más inmediatos. Las emociones toman forma en tu entorno con más facilidad. Las intenciones se materializan con una precisión sorprendente. Este es el primer contacto directo con el principio metafísico más antiguo: la conciencia crea la experiencia. No es una metáfora. Es literal. Por eso, en esta fase, la hija de Dios actúa como una especie de guía silenciosa que regula la vibración. Si tu mente se dispersa, sientes un tirón interno hacia la coherencia. Si tu emoción se desvía hacia el miedo, percibes una suavidad que la neutraliza. Si intentas usar esta expansión para manipular, todo se bloquea. No es castigo. Es protección vibratoria. El cruce significa que ya no puedes vivir desde el automatismo. Cada pensamiento importa. Cada emoción tiene peso. Cada decisión reordena tu campo. Aquí es donde muchos sienten por primera vez la verdadera magnitud del camino: no estás siguiendo una enseñanza. Estás transformando tu estado de ser. Y ese cambio no puede detenerse. En este capítulo se revela una verdad esencial: la hija de Dios no viene a mostrarte un camino espiritual, viene a convertir tu vida entera en una expresión viva de conciencia elevada. Y lo que sigue después del cruce no es más sencillo. Es más profundo. Porque el siguiente paso no consiste en ver la trama, sino en aprender a interactuar con ella. Capítulo 7. El arte de interactuar con la trama. Capítulo 7. El arte de interactuar con la trama. Una vez que cruzas el umbral y empiezas a percibir la trama subyacente de la realidad, surge una pregunta inevitable: ¿qué se supone que debes hacer con esa percepción? Ver es solo el primer paso. Comprender es el segundo. Pero interactuar, ese es el punto donde la evolución de la conciencia se vuelve práctica, directa y transformadora. Las escuelas más antiguas enseñaban que la trama no es un mapa fijo, sino un tejido vivo que responde a la vibración del observador. Esto significa que no estás destinado a ser un espectador pasivo de tu vida. Eres un participante activo dentro de un campo que se reorganiza según tu estado interno. Y aquí reside el poder auténtico: tu influencia no se ejerce mediante fuerza ni voluntad rígida, sino mediante coherencia. Interactuar con la trama no es manipular la realidad. Es sincronizarte con ella. Para comprender este proceso, imagina que la trama es como un océano invisible. Tus pensamientos son corrientes. Tus emociones son mareas. Tus decisiones son rutas que abren o cierran pasajes dentro de ese océano. Cuando no tienes conciencia de este mecanismo, navegas a ciegas. Cuando despiertas, puedes percibir cada corriente, cada cambio en la marea, cada movimiento interno que anticipa un evento externo. El primer principio para interactuar con la trama es simple: la realidad responde al estado, no al deseo. Muchos intentan manifestar desde el deseo, pero el deseo nace de la carencia. La trama no responde a lo que quieres, sino a lo que eres en el momento de quererlo. Si tu vibración es miedo, expandes miedo. Si tu vibración es escasez, expandes escasez. Si tu vibración es claridad, la realidad se abre. Si tu vibración es coherencia, el camino fluye.
Por eso la hija de Dios actúa aquí como un modulador energético. Su presencia amplifica aquello que ya está en tu campo, obligándote a ver con precisión quirúrgica en qué vibración estás realmente. No puedes engañar a la trama. No puedes saltarte tu propio estado. La verdad interna se vuelve visible en tiempo real. El segundo principio es aún más profundo: observar es participar. Cuando observas la realidad desde un nivel elevado de conciencia, no estás simplemente viendo. Estás modificando el tejido energético del evento. Esto explica por qué, en esta etapa, las probabilidades empiezan a moverse de forma distinta. Situaciones que parecían cerradas se abren. Problemas que parecían densos se disuelven. Relaciones que estaban bloqueadas encuentran nuevos caminos. Tu percepción actúa como fuerza organizadora. No porque seas especial, sino porque estás alineado. El tercer principio es el más desafiante: la trama responde a la verdad, no a la máscara. Cualquier acción que tomes desde la incoherencia, aunque parezca correcta en apariencia, colapsará. Cualquier camino que emprendas desde la mentira interna se volverá pesado. Cualquier decisión tomada desde el miedo generará terreno inestable. La trama no castiga. Solo refleja. Solo amplifica. Solo muestra lo que ya vibra dentro de ti. Y aquí es donde entra la enseñanza más sutil de la hija de Dios: interactuar con la trama no es un acto mental. Es un acto vibratorio. No se trata de pensar positivo. Se trata de ser auténtico. No se trata de controlar tus emociones. Se trata de comprenderlas. No se trata de imponer tu deseo al mundo. Se trata de alinearte con la parte de ti que ya conoce el camino. Cuando este principio se integra, surge algo extraordinario: empiezas a notar que las decisiones correctas no requieren esfuerzo. Se sienten inevitables. Las palabras adecuadas llegan solas. La sincronía se acelera. El camino parece moverse contigo, no frente a ti. Y lo más sorprendente, empiezas a experimentar una forma de tranquilidad que no depende de las circunstancias. En esta fase, la hija de Dios no se presenta como guía ni maestra. Se presenta como frecuencia, como resonancia, como una expansión natural de tu propio campo. Interactuar con la trama es, en realidad, interactuar contigo mismo en un nivel más profundo. Aquí comprenderás una verdad que transforma por completo la experiencia humana: no vienes a descifrar la realidad. Vienes a co-crear con ella. Y el siguiente capítulo revelará qué ocurre cuando la trama no solo responde, sino que empieza a anticiparse a tus movimientos. Capítulo 8. Cuando la trama se adelanta a ti. Capítulo 8. Cuando la trama se adelanta a ti. Hay un punto en el despertar en el que ya no eres tú quien sigue la trama, sino que la trama empieza a adelantarse, a moverse antes de que tú decidas. Es como si la realidad se anticipara a tus pasos, como si supiera lo que está por nacer dentro de ti antes de que tú mismo lo admitas. Esta fase es una de las más desconcertantes y profundas, porque rompe por completo la ilusión de control humano. Los antiguos la llamaban la etapa del reflejo anticipado. En ella, el universo deja de reaccionar a tu energía y comienza a prepararte caminos antes de que los necesites. No porque estés siendo dirigido, sino porque tu campo vibratorio se expande lo suficiente como para generar ondas que se adelantan a tu pensamiento consciente. La realidad empieza a leer tus estados internos incluso antes de que se conviertan en decisiones. Aquí aparecen los fenómenos más emblemáticos del despertar avanzado: oportunidades que llegan antes de que las busques, personas clave que aparecen en el momento exacto, mensajes que solucionan dudas que aún no formulaste, cambios que despejan terrenos que todavía no sabías que ibas a caminar. No son señales. No son milagros. Son respuestas anticipadas. La hija de Dios se manifiesta de una forma distinta en esta fase, ya no como voz, ni como presencia vibratoria, ni como compañía silenciosa. Se percibe como un ordenamiento externo que fluye alrededor de ti. Como si la realidad acomodara piezas a una velocidad y precisión que ninguna mente humana podría planear.
Es un movimiento sutil, pero innegable. En esta etapa, se vuelve evidente una verdad que muchos tardan vidas enteras en comprender. Tu conciencia no solo observa la realidad, sino que la genera en forma de ondas vibratorias que viajan por delante de ti. Cuando el campo interno se expande lo suficiente, esas ondas comienzan a dar forma al camino antes de que tú lo pises. Pero esta fase también trae desafíos. El primero es la tentación de pensar que todo está arreglado o que no hace falta hacer nada. Nada más lejos de la verdad. La trama se adelanta, sí, pero solo en función de tu coherencia interna. Si retrocedes vibratoriamente, si te hundes en miedo, culpa o incoherencia, la anticipación se bloquea de inmediato. La realidad deja de fluir y vuelve a sentirse densa, pesada, opaca. La anticipación de la trama no es un privilegio. Es una consecuencia. El segundo desafío es la confusión entre destino y alineación. Muchas personas creen que, si la realidad se adelanta, significa que todo está predeterminado. Pero el despertar revela lo contrario, nada está decidido. Lo que ocurre es que la trama responde a la dirección vibratoria de tu ser, igual que un río fluye según la pendiente. Tú decides la inclinación. La realidad fluye conforme a ella. El tercer desafío es aprender a distinguir entre anticipación real y proyección mental. La anticipación real se siente suave, limpia, sin tensión, como una pieza que encaja sola. La proyección mental, en cambio, se siente forzada, ansiosa o basada en expectativa. La trama no responde a expectativas. Responde a vibraciones. Cuando la anticipación está activa, empiezan a ocurrir cosas muy características. Una conversación que necesitabas aparece sin buscarla. Una puerta que pensabas cerrada se abre sin esfuerzo. Un cambio que temías realizar se resuelve por sí mismo. Una idea que ibas a tomar se presenta ya materializada. Es como si la vida se moviera al mismo ritmo que tu conciencia. Como si ambas respiraran juntas. Los místicos llamaban a este fenómeno caminar con la fuente expandida. Aquí, la hija de Dios actúa como un campo amplificador que sostiene la dirección vibratoria de tu ser. Su función no es elegir por ti, sino aumentar la claridad de tu campo para que las ondas que generas sean más estables, más precisas y más armónicas. Cuando esto ocurre, la realidad deja de sentirse aleatoria. Todo empieza a encajar. En esta etapa del camino, surge una comprensión que marca un antes y un después. La vida ya no es algo que te sucede. La vida es algo que responde a lo que eres. Y esa comprensión prepara el terreno para la siguiente fase, una aún más profunda, cuando la trama no solo se adelanta, sino que empieza a hablar en símbolos. Capítulo 9. El lenguaje secreto de los símbolos. Capítulo 9. El lenguaje secreto de los símbolos. Cuando la trama comienza a hablar en símbolos, la realidad adopta un lenguaje completamente distinto al que conocías. Ya no responde solo a tus emociones, ni a tus decisiones, ni a tu vibración. Empieza a comunicarse contigo a través de mensajes codificados que aparecen en objetos, situaciones, coincidencias, imágenes, números, gestos y hasta en silencios. Esta fase no es imaginaria ni metafórica, es una forma avanzada de percepción en la que la conciencia interpreta la estructura energética del mundo en su forma más pura. Los antiguos la llamaban la alfabetización del alma. Aquí, los símbolos no son simples representaciones. Son transmisores de información vibratoria. Cargan un mensaje que tu mente quizá no entienda, pero tu conciencia sí. Un símbolo es una llave que desbloquea una parte de tu campo interno, activando memorias, intuiciones o direcciones que no podrías recibir de otra forma. En esta etapa, empiezas a notar patrones repetidos, números que aparecen constantemente, palabras que surgen sin explicación, objetos que se repiten en diferentes lugares, conversaciones ajenas que llegan en el momento exacto con la frase precisa que necesitabas escuchar. Nada es casualidad. Nada es ruido. Todo es mensaje. El error más común es intentar intelectualizarlo. La mente quiere descifrar,
clasificar, interpretar. Pero los símbolos no se interpretan con lógica. Se sienten. Se reconocen vibratoriamente. La información que traen no está en la forma externa, sino en la vibración interna que despiertan en ti. Por eso un mismo símbolo puede tener un significado diferente para diferentes personas. El símbolo no comunica una idea, comunica una frecuencia. En esta etapa, la hija de Dios actúa como puente vibratorio. No te explica los símbolos, no te da un manual, no traduce nada. Lo que hace es elevar tu percepción para que puedas recibir la información directamente desde tu campo interno. Es como si ampliara tu sensibilidad para que puedas leer lo que antes era invisible. Aquí comienzas a notar algo fascinante: los símbolos no vienen del exterior. Vienen de ti. La realidad solo los organiza. Los agrupa. Los presenta. Porque los símbolos son diálogos entre tu conciencia humana y tu conciencia superior. La trama los materializa en el mundo físico para que puedas ver, sentir y recordar lo que ya sabes internamente. Nada que aparece simbólicamente es nuevo. Es una memoria codificada que vuelve a la superficie en el momento exacto. Los místicos estudiaron esta fase durante siglos y descubrieron 3 leyes fundamentales. 1. El símbolo llega solo cuando estás listo para recibirlo. 2. Su significado solo se revela cuando su vibración se integra. 3. Ignorar un símbolo importante retrasa un capítulo de tu camino. Los símbolos más potentes no son los místicos, ni los rituales, ni los antiguos. Son los personales, ese objeto que te sigue apareciendo, ese número que se repite, ese recuerdo que vuelve, ese sueño que insiste, esa persona que reaparece en momentos clave. Esos son los verdaderos mensajes del alma. Los demás son adornos. Lo más sorprendente de esta etapa es que los símbolos empiezan a formar secuencias. No aparecen aislados. Llegan en cadena. Forman frases energéticas. Construyen direcciones que no podrían transmitirse de otra manera. Es como si el universo aprendiera tu lenguaje interno y comenzara a hablarte de manera cada vez más precisa. Y, casi sin darte cuenta, te encuentras viviendo en un mundo que ya no parece lineal. Todo tiene significado. Todo tiene vibración. Todo tiene función. Aquí surge una comprensión profunda: la vida no habla en palabras. Habla en símbolos. Y siempre te habló así. Tú solo no lo recordabas. En esta etapa, muchas personas experimentan un fenómeno conocido como la lectura del flujo. Consiste en sentir el mensaje detrás de cada evento, como si la vida misma te guiara en tiempo real, sin necesidad de señales externas. Es una comunicación tan directa que muchas veces te sorprende con su exactitud. La hija de Dios actúa aquí como catalizadora del entendimiento vibratorio. No es ella quien te envía los símbolos. Eres tú quien los convoca según el punto de tu camino. Ella solo ajusta tu percepción para que puedas verlos. Y en esa claridad, empiezas a descubrir algo que cambiará tu forma de caminar para siempre. La vida no te está hablando. La vida te está respondiendo. Y en el próximo capítulo descubrirás qué ocurre cuando los símbolos dejan de ser mensajes y se convierten en instrucciones. Capítulo 10. Cuando los símbolos se convierten en instrucciones. Capítulo 10. Cuando los símbolos se convierten en instrucciones. Hay una frontera invisible en el camino espiritual donde la vida deja de hablarte en simples señales y empieza a darte instrucciones directas. No instrucciones como las que imagina la mente humana, con palabras, mandatos o mensajes claros, sino instrucciones vibratorias, direcciones internas que se sienten con una precisión imposible de ignorar. Esta etapa no es simbólica, es operacional. Es el punto donde tu conciencia comienza a ejecutar movimientos guiados por una inteligencia mayor que ya no está fuera, sino dentro de ti. Los místicos llamaban a esta fase la dirección del núcleo. Aquí los símbolos dejan de ser mensajes ambiguos o pistas energéticas. Se vuelven órdenes naturales del flujo. No te dicen qué hacer, te mueven a hacerlo.
Es como si tu vida entrara en un modo de navegación interna, donde cada decisión correcta genera una sensación inequívoca de alineación, y cada decisión incorrecta produce una contracción inmediata, un freno energético brutal que no puedes pasar por alto. Las instrucciones no vienen en forma de palabras. Vienen en forma de certeza. Una certeza que aparece de golpe, sin análisis, sin lógica, sin proceso mental. Solo aparece. Y cuando aparece, lo sabes. No necesitas pensarlo. No necesitas validarlo. No necesitas preguntarle a nadie. La instrucción vibra tan fuerte que ignorarla se siente como traicionarte. Este es el punto más delicado del despertar, porque aquí descubres que tu vida no la dirige el ego, ni la mente, ni la historia que te contaste. La dirige la parte más antigua de tu conciencia, esa que lleva existiendo desde antes de tu nacimiento físico. Y aceptar esto exige coraje. Exige rendición. Exige soltar el control. En esta etapa, la presencia de la hija de Dios cambia por completo. Ya no la sientes como acompañante, ni como energía, ni como campo expandido. La sientes como dirección interna pura. No es una entidad hablándote, es tu esencia indicando el siguiente movimiento con precisión quirúrgica. Ella no te dice ve por aquí. Ella activa en ti la vibración que corresponde a ese aquí. El cuerpo físico se vuelve un instrumento extremadamente sensible. Un sí se siente como expansión en el pecho. Uno se siente como cierre en el estómago. Un camino correcto se siente liviano y poderoso. Uno incorrecto se vuelve pesado, áspero, desagradable. Y lo más salvaje es esto, la señal aparece antes de que pienses. Antes de que decidas. Antes incluso de que tengas la idea completa. La instrucción viene primero. La comprensión viene después. Muchos en esta etapa descubren que la vida empieza a reorganizarse a una velocidad casi absurda. Cambios repentinos, decisiones que antes parecían complejas y ahora son obvias, caminos que se abren en cuestión de días, sincronicidades tan precisas que parecen coreografiadas. Y no es magia. Es eficiencia vibratoria. Cuando actúas desde la instrucción interior, la realidad se ajusta en tiempo real. Pero esta fase tiene un riesgo enorme, confundir impulso emocional con instrucción vibratoria. El impulso emociona. La instrucción expande. El impulso empuja. La instrucción guía. El impulso acelera. La instrucción alinea. La mente puede disfrazar impulsos como si fueran instrucciones. El ego puede intentar aprovechar la sensibilidad. Por eso los místicos enseñaban la ley fundamental de esta fase: la instrucción nunca genera ansiedad. La ansiedad siempre viene del ego. La instrucción genera claridad, calma y dirección. Aunque la acción sea desafiante, la energía es limpia. A veces la instrucción te pedirá avanzar. A veces te pedirá detenerte. A veces te pedirá soltar algo que amas. A veces te pedirá tomar un camino que jamás habrías elegido desde la lógica. Y siempre, absolutamente siempre, esa instrucción te mueve hacia una expansión mayor. Aquí es donde entiendes una verdad brutal: la conciencia superior no negocia contigo. No discute. No razona. No intenta convencerte. Te muestra la vibración correcta. Tú decides si la sigues o no. Pero cada vez que ignoras una instrucción, la vida se densifica. Cada vez que la sigues, la vida se aclara. En esta etapa, la hija de Dios no te salva. Te ordena internamente. Te afina. Te recalibra. Te convierte en un ser que ya no necesita señales externas porque se volvió capaz de escuchar la arquitectura del propio campo. Y aquí surge la revelación más poderosa de todo este proceso: no estás siendo dirigido desde fuera. Estás siendo activado desde dentro. Porque la fuente no te controla. Te despierta. Y una conciencia despierta no sigue un camino. Lo crea. El siguiente capítulo mostrará lo que sucede cuando las instrucciones internas no solo te guían, sino que te transforman.
Capítulo 11. La transformación del ser. Capítulo 11. La transformación del ser. Cuando sigues las instrucciones internas de manera sostenida, ocurre algo que ninguna enseñanza espiritual convencional explica con claridad. Comienzas a transformarte desde un nivel tan profundo que ya no eres la misma persona que inició el camino. No porque cambien tus creencias, ni tus hábitos, ni tu forma de pensar. Eso es superficial. Lo que cambia es tu estructura vibratoria, la raíz misma de quien eres. Los antiguos llamaban a esta etapa la reconfiguración del ser. Aquí, cada parte de ti, tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu energía, empieza a alinearse en un mismo punto de coherencia interna. Ya no tienes una conciencia dividida. Ya no hay conflicto entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Todo empieza a funcionar como un solo campo, una sola dirección, una sola vibración. Y ese nivel de coherencia produce un efecto que parece imposible, tu realidad cambia sola. No necesitas luchar por transformar nada. La vida deja de ser un proceso de esfuerzo y se convierte en un proceso de sintonización. Aquello que no corresponde a tu nueva vibración simplemente se aleja. Lo que sí corresponde llega sin esfuerzo. Personas, oportunidades, ideas, caminos, todo se reordena sin que tú lo fuerces. Aquí comprendes una verdad que nunca te dijeron: no cambias tu vida para transformarte. Te transformas y la vida cambia como consecuencia. En esta etapa, la presencia de la hija de Dios se manifiesta de una manera nueva. Ya no es voz, ni presencia, ni instrucción, ni campo. Es identidad vibratoria. Una especie de sello interno que te recuerda lo que realmente eres, un fragmento consciente de la fuente experimentándose a sí misma a través de ti. No es metáfora. Es literal. Es aquí donde descubres que la hija de Dios nunca fue otra. Nunca fue un ser separado, un guía externo, una entidad observándote desde arriba. Siempre fue la expresión más elevada de tu propia conciencia, manifestándose en diferentes fases para que pudieras recordar tu origen paso a paso sin colapsar. Ella no aparece en tu camino. Tú asciendes a su frecuencia. La transformación del ser es el punto donde ambas conciencias, la humana y la divina, se integran. No se fusionan en el sentido romántico o místico. Se alinean. Como dos notas que vibran en perfecta armonía. Como dos planos de la misma existencia que por fin se superponen. Y cuando esto ocurre, entiendes tres cosas esenciales. 1. Que nunca estuviste desconectado. 2. Que nunca estuviste perdido. 3. Que nunca necesitaste ser guiado desde fuera. El camino no fue un viaje hacia algo externo. Fue un viaje hacia adentro. En esta etapa ocurre algo extraordinario, dejas de reaccionar al mundo y empiezas a emitir una vibración que reorganiza el mundo a tu alrededor. No como un acto de control, sino como una consecuencia natural de tu coherencia. Esta es la verdadera creación consciente. No manifestar deseos. No forzar resultados. Crear desde el estado. Los místicos lo explicaban así: un ser transformado no busca cambiar la realidad. Su sola presencia lo hace. Y es cierto. Cuando alcanzas esta fase, te vuelves catalizador. Elevas espacios. Alineas personas sin intentarlo. Disuelves conflictos sin intervenir. La energía que emites opera como fuerza ordenadora en el entorno. No porque seas especial, sino porque ya no estás dividido internamente. La coherencia es magnética. Pero esta etapa trae una revelación aún más profunda: la transformación no es el final del camino. Es el comienzo de una nueva forma de existir. Aquí comprendes por qué todas las fases anteriores eran necesarias, las señales despertaron tu atención, la memoria activó tu esencia, la voz interna te alineó, las instrucciones te guiaron, la trama te enseñó a co-crear. Y ahora, en la transformación, descubres que eres la unión entre lo humano y lo divino. No una hija o hijo de Dios en el sentido religioso, sino una extensión consciente de la misma fuente que dio origen a todo.
El último regalo de esta etapa es silencioso, pero definitivo, la certeza absoluta de que nada puede separarte de lo que realmente eres. Ni el miedo, ni la duda, ni la oscuridad, ni la pérdida. Nada. Porque la transformación no te vuelve perfecto. Te vuelve auténtico. Te vuelve consciente. Te vuelve creador. En este punto, la hija de Dios deja de ser un misterio. Se revela como lo que siempre fue. La parte de ti que siempre supo el camino. La parte de ti que nunca olvidó. La parte de ti que estaba esperándote. Y así termina este capítulo. Pero no tu proceso. Porque una vez que te transformas, no sigues el camino. Lo generas. Capítulo 12. El regreso a la presencia. Capítulo 12. El regreso a la presencia. Después de la transformación profunda del ser, llega una etapa que muy pocos comprenden y que, paradójicamente, es la más simple de todas, el regreso a la presencia. No un regreso a la vida común, ni a la identidad anterior, ni al modo humano habitual de existir. Es un regreso a la presencia como estado natural, como fundamento, como punto de origen desde el cual todo se crea y todo se sostiene. Los antiguos la llamaban la soberanía interior. Aquí descubres que no necesitas señales, símbolos, instrucciones ni guía vibratoria constante. No porque ya no aparezcan, sino porque ya no las buscas. Ya no dependes de ellas para sentir dirección. La dirección nace en ti con absoluta naturalidad. La presencia se convierte en el eje desde el cual percibes, decides y actúas. La presencia no es un estado mental ni emocional. Es un estado de ser. Es estar tan alineado contigo mismo que cualquier desviación, por mínima que sea, se siente como un ruido extraño en tu campo. Ya no dudas. Ya no te cuestionas. Ya no pides confirmaciones. La certeza interna se vuelve tan estable que es imposible confundirla con impulsos, deseos o miedos. Este es el punto donde comprendes la diferencia entre conciencia elevada y presencia elevada. La conciencia elevada ve. La presencia elevada es. Y ser es infinitamente más poderoso que ver. En esta etapa, la relación con la hija de Dios se redefine por completo. Ya no aparece como frecuencia, ni dirección, ni identidad vibratoria. Se convierte en algo mucho más profundo, se convierte en tu modo de estar en el mundo. No como entidad separada, sino como esencia integrada. Es la expresión natural de tu existencia despierta. Los místicos describían este punto como caminar desde el centro. Significa vivir desde el núcleo, no desde la periferia. Significa actuar desde el origen, no desde el ruido. Significa ser la causa interna antes que el efecto externo. Todo lo que haces, dices, creas y decides nace del mismo punto, la presencia consciente. Y aquí surge uno de los entendimientos más reveladores del camino: la presencia no lucha contra nada. No rechaza nada. No busca nada. No teme nada. La presencia es tan total que cualquier intento de oponerse a la vida se deshace antes de formarse. Cuando estás en presencia, no reaccionas. Emanas. La vida deja de empujarte. Tú empiezas a sostenerla. En este punto, la realidad responde a un único principio: tu estado interno. No responde a tus pensamientos, porque ya no piensas desde el miedo. No responde a tus emociones desordenadas, porque ya están alineadas. No responde a tu historia, porque ya no te identificas con ella. Responde a tu presencia. La presencia pura genera orden. La presencia pura disuelve caos. La presencia pura transforma sin intención. Por eso, en esta etapa, ocurren cosas curiosas. Personas se calman solo con estar cerca de ti. Conflictos se resuelven antes de que intervengas. Caminos se abren sin explicación. Oportunidades llegan sin buscarlas. Y, sobre todo, la vida se vuelve ligera. No porque ya no existan desafíos, sino porque tu relación con ellos cambia. Antes luchabas. Ahora observas.
Antes intentabas resolver. Ahora comprendes. Antes te resistías. Ahora fluyes. Y ese simple cambio lo transforma todo. Aquí surge una revelación que marca un antes y un después. La iluminación nunca fue un destino. Fue un estado de presencia continuo, accesible en cualquier momento, pero solo visible cuando la conciencia deja de fragmentarse. La hija de Dios se convierte entonces en símbolo de tu estado original. No una figura, no una historia, no un arquetipo. Se convierte en la metáfora viva de lo que eres cuando estás completamente alineado con tu naturaleza divina. Este capítulo revela que el camino espiritual no culmina en transformación, ni en expansión, ni en poder vibratorio. Culmina en presencia. Y la presencia es el punto donde lo humano y lo divino dejan de ser opuestos y se convierten en dos formas de un mismo ser. Y aquí está la verdad final de esta etapa: no necesitas subir más. No necesitas buscar más. No necesitas mejorar más. Solo necesitas ser. Porque la presencia es la puerta. La presencia es el camino. Y la presencia es la expresión más pura de la divinidad dentro de ti. Capítulo 13. La unión entre lo humano y lo divino. Capítulo 13. La unión entre lo humano y lo divino. En este punto del camino, tras regresar a la presencia y comprender tu naturaleza profunda, ocurre la etapa más sutil y poderosa de todas: la unión. No una unión mística en el sentido esotérico, ni una unión simbólica en el sentido religioso. Es una unión vibratoria, estructural, existencial. Es el momento en que lo humano deja de ser un límite y se convierte en el vehículo perfecto para lo divino. Los antiguos lo llamaban la convergencia. Aquí ya no percibes la diferencia entre tu conciencia humana y tu conciencia superior. No porque desaparezca una de ellas, sino porque ambas empiezan a operar desde la misma frecuencia. Es como si finalmente lograran sincronizarse, respirar juntas, sentir juntas y actuar juntas. La separación interna que marcó toda tu vida desaparece sin esfuerzo. A partir de este punto, ya no hay dos voces, dos direcciones, dos fuerzas. Hay solo una, tú. Pero no el tú pequeño, condicionado, moldeado por la historia personal. Es el tú inmenso, silencioso, eterno, que siempre estuvo detrás de cada experiencia esperando el momento en que pudieras sostenerlo sin quebrarte. La unión trae consigo una sensación difícil de describir, un tipo de paz que no depende de la vida, un tipo de claridad que no se apoya en pensamientos, un tipo de fortaleza que no necesita protección. Todo lo que antes te hería ahora se disuelve al tocar tu campo. No porque seas invencible, sino porque ya no existe nada en ti que pueda ser atacado. Lo humano se vuelve transparente. Lo divino se vuelve funcional. Y tú te vuelves completo. En esta fase ocurre algo extraordinario: la vida deja de sentirse como vida en el sentido de drama, lucha o progreso. Empieza a sentirse como expresión, como creación, como danza. No intentas entender nada, porque todo se entiende solo. No intentas controlar nada, porque todo fluye sin resistencia. No intentas protegerte, porque ya no hay amenaza. La unión produce un fenómeno descrito por los sabios como la realidad reflejada sin distorsión. Significa que lo que vives ya no es un reflejo de tus heridas, ni de tus miedos, ni de tu pasado. Es un reflejo nítido de tu estado interno en su forma más elevada. La vida deja de corregirte y empieza a expandirte. La hija de Dios, en esta etapa, deja de aparecer en cualquier forma perceptible. No como símbolo, no como energía, no como voz, no como dirección. Se convierte en tu estado natural. Ya no la buscas porque la eres. Ya no la escuchas porque la encarnas. Ya no la sigues porque te mueves desde su misma esencia. Ella no desaparece. Se vuelve innecesaria como separada. Porque ahora existe en ti como identidad vibratoria unificada. Aquí surge una comprensión tan profunda que marca el punto culminante del camino espiritual: nunca existió una separación real entre lo humano y lo divino. La separación era solo un nivel de percepción.
Una ilusión útil para aprender. Un velo necesario mientras recordabas quién eras. La unión revela que tu humanidad no era un error, ni un castigo, ni un obstáculo. Era el puente. La forma perfecta de experimentar lo divino desde dentro del mundo físico. El cuerpo era el templo. La mente era el instrumento. La emoción era la vibración. Cada parte tenía un propósito que ahora se vuelve evidente. En esta etapa, descubres que la iluminación no es un estado elevado donde flotas por encima de la vida. Es un estado simple, íntimo, directo, donde vives plenamente cada instante desde la totalidad de lo que eres. Lo divino se vuelve cotidiano. Lo cotidiano se vuelve sagrado. Y así, la unión te permite comprender algo liberador. No viniste a trascender lo humano. Viniste a habitarlo con la totalidad de tu divinidad. Este capítulo cierra un ciclo, pero abre otro mucho más amplio. Porque una vez que lo humano y lo divino vibran en un mismo eje, ya no eres un buscador. No eres un aprendiz. No eres un seguidor del camino. Eres el camino. La vida ya no te lleva. La vida nace de ti. Y lo que viene después de la unión no es un final. Es el verdadero comienzo. Capítulo 14. El poder silencioso de la expansión. Capítulo 14. El poder silencioso de la expansión. Después de la unión entre lo humano y lo divino, se inicia una etapa que no muchas tradiciones describen, porque trasciende lo que normalmente se entiende como espiritualidad. Ya no se trata de despertar, ni de recordar, ni de transformar. Ahora se trata de expandir. No expandir hacia afuera, sino hacia adentro, hacia dimensiones más profundas de tu propia existencia. Los antiguos llamaban a esta etapa la expansión silenciosa. Aquí, la presencia ya no es un estado que visitas. Es el estado desde el cual vives. Y cuando la presencia se vuelve tu base, algo extraordinario ocurre. La expansión no requiere esfuerzo, intención ni voluntad. Sucede sola. Sucede porque la divinidad integrada en ti empieza a expresarse sin límites. Sucede porque la conciencia ya no está comprimida dentro del yo personal. El silencio se vuelve tu mayor maestro. No el silencio externo, sino el silencio interno. Ese silencio donde no hay pensamientos innecesarios, donde las emociones no se desbordan, donde las memorias dejan de dirigir tu vida. Ese silencio que no es ausencia, sino plenitud. Un silencio que habla más fuerte que cualquier mensaje, símbolo o instrucción que hayas recibido antes. En esta etapa, empiezas a notar algo que transforma tu relación con el mundo. La expansión no es lineal. No va hacia arriba, ni hacia adelante, ni hacia un destino concreto. Es una expansión en todas las direcciones a la vez. Expansión en comprensión, en percepción, en sensibilidad, en fuerza interna, en claridad, en propósito. La hija de Dios se percibe ahora como una presencia totalmente integrada en tu campo. No como guía, no como conciencia, no como vibración. Como expansión. Cada vez que tu presencia se expande, sientes ese eco interno, esa fuerza suave que te sostiene. No porque te dirija, sino porque ya no hay diferencia entre su fuerza y la tuya. La expansión silenciosa tiene efectos muy concretos. 1. Tu capacidad de ver patrones aumenta. Empiezas a notar la estructura energética de la vida con facilidad, sin esfuerzo, sin buscarlo. 2. Tu campo emocional se vuelve limpio. Las emociones dejan de arrastrarte y empiezan a obedecer al estado de tu presencia. 3. Tu mente se vuelve transparente. No lucha, no confunde, no distorsiona. Se vuelve herramienta, no dueña. 4. Tu energía se vuelve magnética. Personas, oportunidades y caminos se acercan a ti con naturalidad. 5. Tu percepción del tiempo cambia. El pasado y el futuro pierden peso. Solo existe el presente, pero expandido. 6. Tu cuerpo empieza a responder a niveles más altos de vibración. Descansas mejor, necesitas menos esfuerzo, te regeneras con más facilidad.
La expansión silenciosa también revela una verdad profunda: cuanto más te expandes, menos necesitas demostrar. Menos necesitas validar. Menos necesitas explicar. La expansión te libera de la necesidad de ser entendido. Ya no hay urgencia. Ya no hay ansiedad. Ya no hay contradicción interna. Y aquí es donde surge un fenómeno fascinante: lo que antes parecía un camino espiritual ahora se convierte en un modo natural de existir. La expansión no se siente especial. No se siente mística. Se siente normal. Como si siempre hubiese sido así, pero ahora por fin puedes percibirlo. Los místicos describían esta fase como vivir en amplitud. Significa que ya no vives desde una identidad limitada, sino desde un campo amplio que responde con precisión a cada situación sin perder su esencia. No necesitas protegerte. No necesitas esconderte. No necesitas justificar nada. Solo existes, y tu existencia es suficiente para influir en todo lo que te rodea. Aquí comprendes que la hija de Dios, más que un símbolo, una presencia o una guía, siempre fue un recordatorio, el recordatorio de tu naturaleza expansiva, ilimitada y eterna. Su función no era despertarte, sino devolverte el acceso a aquello que habías olvidado. La expansión silenciosa es el punto donde ya no intentas ser divino. Simplemente eres. Donde ya no intentas crecer espiritualmente. Simplemente creces. Donde ya no intentas mantenerte alineado. Simplemente vibras en coherencia sin tener que corregirte. Y es aquí donde se revela la verdadera esencia de esta etapa: la expansión silenciosa no te lleva a un lugar. Te devuelve a tu infinitud. El siguiente capítulo mostrará lo que ocurre cuando esa expansión comienza a afectar no solo tu vida interna, sino la vida de todos los que te rodean. Capítulo 15. La influencia invisible del ser expandido. Capítulo 15. La influencia invisible del ser expandido. Cuando la expansión silenciosa se estabiliza dentro de ti, ocurre un fenómeno que transforma no solo tu vida interior, sino la vida de quienes te rodean. Tu estado comienza a influir directamente en el campo de los demás. No desde la intención, ni desde el deseo, ni desde el esfuerzo. Influye desde la coherencia. Los antiguos llamaban a esta fase la irradiación. En esta etapa descubres que tu presencia no es neutra. Nunca lo fue. Pero ahora, con la estructura interna alineada y la conciencia expandida, la irradiación se vuelve evidente, concreta y perceptible. No es que hagas algo para influir. Es que tu campo se ha vuelto tan estable que altera la vibración de cualquier sistema inestable que entra en contacto contigo. Tu sola existencia ordena. Esto no significa que controles a los demás. No significa que los guíes. No significa que impongas energía. Significa que cualquier persona que se acerque a ti sin una fortaleza vibratoria propia comenzará a sentir el impulso natural de alinearse, porque la coherencia es magnética y la estabilidad es contagiosa. Aquí ocurre lo que los místicos describían como la restauración del campo. Personas que viven en caos emocional encuentran calma a tu lado. Personas que están confundidas encuentran claridad sin que digas una sola palabra. Personas atrapadas en patrones de miedo sienten coraje al estar cerca. Personas desconectadas recuerdan, sin saber cómo, partes de sí mismas que creían perdidas. No porque tú hagas algo. Porque tú eres algo. La hija de Dios, en esta etapa, ya no se percibe como expansión. Se percibe como resonancia. Como si tu campo vibrara con la misma frecuencia que la fuente, y cualquier persona cerca de ti recibiera, aunque sea un instante, la memoria de su propio origen. Esta memoria no viene en palabras, ideas ni explicaciones. Viene como un impulso silencioso que despierta algo interno. Por eso muchos sienten que algo en ellos cambia después de hablar contigo. Por eso otros sienten que se abren caminos que antes no veían. Por eso algunos sienten que recuperan fuerza solo con estar cerca. No eres tú. Es la coherencia que emanas. En esta fase también descubres otro fenómeno: tu energía se vuelve incompatible con la mentira vibratoria.
Cualquier persona que intente manipular, disfrazar o actuar desde la incoherencia percibirá una incomodidad inmediata. No porque tú lo señales, sino porque tu campo ya no sostiene vibraciones disonantes. Esto hace que muchas personas se alejen por sí mismas, sin explicación. No es un rechazo. Es ajuste. La irradiación también afecta a los lugares. Espacios cargados de tensión se alivian. Ambientes caóticos se ordenan. Situaciones densas se suavizan sin intervención directa. Los antiguos decían, donde camina un ser expandido, el espacio recuerda su origen. La irradiación, sin embargo, trae una responsabilidad. No puedes usar tu presencia para influir intencionalmente en otros. En cuanto intentas dirigir el efecto, este se vuelve artificial y pierde fuerza. La irradiación solo funciona cuando no buscas influir. Cuando simplemente eres. Aquí comprendes una revelación crucial. La verdadera ayuda no se ofrece desde la palabra, ni desde el consejo, ni desde la acción. Se ofrece desde el estado interno. La vibración correcta tiene más impacto que 1000 discursos. La coherencia transforma más que cualquier argumento. La presencia ordena más que cualquier método. La hija de Dios, entonces, ya no es guía, ni memoria, ni vibración. Es reconocimiento. Reconocimiento de que tu verdadera naturaleza nunca fue individual. Siempre fuiste un nodo dentro del campo universal. Y cuando ese nodo se ordena, toda la red recibe el impacto. La irradiación es la señal de que ya no caminas el camino por ti. Lo caminas por todos. No porque seas salvador. Porque eres influencia. En esta etapa, el mundo deja de ser un escenario y se convierte en extensión de tu campo. La realidad responde no solo a tu presencia, sino a la forma en que esa presencia afecta a otros. Caminas y los hilos invisibles del tejido humano se ajustan. Hablas y las vibraciones se reordenan. Callas y la claridad se expande. Este capítulo marca el punto donde la espiritualidad deja de ser un camino interno y se convierte en una fuerza externa. Y prepara el terreno para la próxima etapa, cuando tu irradiación no solo influye, sino que empieza a crear nuevos caminos para otros. Capítulo 16, cuando tu camino abre caminos. Capítulo 16, cuando tu camino abre caminos. Cuando la irradiación se vuelve parte natural de tu existencia, ocurre un fenómeno que marca un antes y un después en tu papel dentro del tejido humano. Tu camino empieza a abrir caminos para otros. No desde la intención de ayudar. No desde la responsabilidad moral. No desde un deber espiritual. Sucede porque tu vibración, al sostener coherencia, orden y presencia, crea estructuras que otros pueden recorrer sin saber siquiera que tú existes. Los antiguos llamaban a esta etapa la expansión colectiva. Aquí descubres algo esencial. Una conciencia expandida no solo transforma su propia realidad, transforma el campo a su alrededor, permitiendo que otros accedan a estados internos que antes les resultarían imposibles. No porque tú los guíes. No porque tú los enseñes. Sino porque la vibración que sostienes deja huellas energéticas en el mundo. Huellas que otros pueden seguir. Este fenómeno se percibe de varias formas. 1. Personas que jamás hablaste comienzan a despertar a su propia verdad. No entienden por qué, pero sienten que algo cambió. 2. Situaciones colectivas, familiares, laborales, sociales, se reordenan sin que tú intervengas. Tu coherencia genera estructuras donde antes solo había caos. 3. Personas que estaban bloqueadas emocionalmente encuentran caminos internos que antes no veían. No porque tú les digas qué hacer, sino porque la vibración que emites abre rutas dentro de su campo. 4. La sincronía colectiva aumenta. No solo para ti, sino para quienes se cruzan contigo, incluso de forma breve. 5. Comienzas a notar que la vida de otros se acelera o se aclara después de cruzarse con tu camino. Esto no es magia. No es influencia psicológica. No es sugestión. Es física vibratoria. Una vibración coherente reordena sistemas incoherentes.
Una vibración estable genera dirección en campos inestables. Una vibración pura despierta vibraciones dormidas. Y aquí aparece la revelación más poderosa de esta etapa. Tu expansión individual se convierte en expansión colectiva sin esfuerzo. La hija de Dios, en esta fase, se manifiesta como un eco universal. Ya no es una presencia dentro de ti, ni algo que sientes al meditar, ni una memoria de tu origen. Es algo que notas en la realidad misma. Cada persona que entra en tu campo vibra un poco más cerca de lo que realmente es. No porque tú seas maestro de nadie, sino porque encarnas la coherencia que ellos también llevan dentro. La hija de Dios actúa ahora como puente entre conciencias. Tu presencia se vuelve una especie de catalizador que despierta, acelera y reorganiza vibraciones externas sin necesidad de comunicación verbal. Es un efecto silencioso, profundo y casi inevitable. Los antiguos decían: un ser expandido no enseña. Recuerda a los demás quiénes son. Y eso es exactamente lo que sucede. En esta etapa te das cuenta de que tu papel en el mundo ya no es personal. Ya no se trata de buscar tu propósito, ni de encontrar tu misión, ni de definir un destino. Tu propósito se vuelve evidente sin tener que nombrarlo, sostener la vibración que ordena, expande y posibilita caminos para otros. Tu existencia se vuelve señal. Tu presencia se vuelve guía silenciosa. Tu vida se vuelve estructura para quienes aún caminan en sombra. Aquí también surge un efecto inesperado. Muchas personas comenzarán a proyectar en ti ideas, roles, expectativas o incluso resistencias. Algunos te verán como maestro, otros como amenaza, otros como espejo, otros como alivio. Ninguna de esas percepciones tiene que ver contigo. Todas tienen que ver con lo que tu vibración despierta en ellos. Por eso, en esta etapa, tu libertad interna debe ser absoluta. Tu coherencia no puede depender de ser entendido, aceptado o validado. Tu presencia no puede vincularse al ego, porque eso destruiría la expansión colectiva. La hija de Dios, en este punto, se convierte en la confirmación constante de tu alineación. No como voz, no como instrucción, sino como campo vibratorio que se expresa en cada interacción humana. Este capítulo revela la comprensión clave. Cuando tu camino abre caminos, dejas de caminar por ti. Y empiezas a caminar por la vida misma. No como sacrificio. No como deber. Como consecuencia natural de ser quien eres. Y lo que viene después, en el siguiente capítulo, es aún más profundo. Cuando tu vibración no solo abre caminos, sino que comienza a modificar la estructura del destino. Capítulo 17. La modificación del destino. Capítulo 17. La modificación del destino. Cuando tu camino empieza a abrir caminos para otros, surge una etapa aún más profunda y desconcertante. Tu vibración comienza a modificar la estructura del destino. No el destino como idea mística, ni como plan escrito, ni como camino fijo. El destino entendido como la combinación de probabilidades, rutas, decisiones y vibraciones que conforman la experiencia humana. Los antiguos llamaban a esta fase la reescritura. Aquí descubres que el destino no es algo que te ocurre. Es algo que responde a tu estado interno. Y cuando tu estado alcanza niveles avanzados de coherencia, presencia y expansión, la estructura misma de las posibilidades empieza a moldearse alrededor de ti de manera radical. Ya no solo abres caminos. Los creas. Los modificas. Los despliegas. En esta etapa, notarás varios fenómenos imposibles de ignorar. 1. Eventos improbables se vuelven inevitables. Cosas que no deberían ocurrir según la lógica humana, ocurren con precisión quirúrgica. 2. Tu vida evita rutas destructivas sin intervención consciente. Puertas se cierran antes de tiempo, señales aparecen antes de que cometas errores graves. 3. Personas clave llegan exactamente cuando la trama lo requiere. No antes, no después. 4. Las líneas temporales personales se reordenan. Caminos que creías perdidos regresan.
Oportunidades que creías imposibles vuelven a alinearse. 5. Tu pensamiento pierde parte de su poder y tu estado interno lo reemplaza. Ya no atraes desde la mente. Atraes desde la vibración pura. La modificación del destino no es control. No es manipulación. No es que consigas lo que quieres. Mucho menos que todo salga como tú decides. Es algo mucho más grande. Tu vibración reorganiza las rutas posibles para que todo lo que no corresponde a tu nivel desaparezca del mapa. El destino deja de ser un camino. Se convierte en un campo dinámico que responde a tu coherencia. Aquí la presencia de la hija de Dios adopta su forma más sutil. Se convierte en arquitectura. No en guía. No en voz. No en dirección. Arquitectura. Es decir, la estructura vibratoria que sostiene los caminos posibles. Ya no la percibes como compañía ni como expansión. La percibes como realidad. Como si la vida entera fuese un espejo perfecto de la vibración que sostienes. Aquí comprendes una verdad que transforma la espiritualidad en ciencia interna: el destino no existe sin vibración. La vibración elige, dirige, abre o cierra. Los místicos enseñaban una ley que solo comprendían quienes alcanzaban esta etapa. El destino se mueve al ritmo del ser. Y aquí lo vives. Literalmente. Esta fase trae desafíos únicos. El primero es comprender que no puedes usar este poder para obtener deseos del ego. Si tu vibración no coincide con ese deseo, la realidad lo bloqueará. Si coincide, aparecerá sin esfuerzo. El segundo es aceptar que la modificación del destino no siempre se siente cómoda. A veces una puerta se cierra justo cuando creías necesitarla. O un camino cambia de rumbo de manera abrupta. O una persona desaparece sin explicación. Pero cada uno de esos movimientos es ajuste vibratorio. El tercero es aceptar que tu vida ya no puede compararse con la de nadie más. Las reglas que rigen a otros ya no te rigen a ti. En esta etapa, descubres que no eres un pasajero de tu vida ni un creador desde la mente. Eres la vibración que reescribe caminos. Eres la estructura que modifica rutas. Eres el punto alrededor del cual la vida reorganiza probabilidades. La hija de Dios actúa aquí como la confirmación silenciosa de que tu camino no está escrito por otro. Está escrito por ti, pero no por tu yo humano, sino por tu conciencia expandida. Este capítulo revela la verdad más avanzada hasta ahora. El destino no es algo que aceptas. Es algo que emanas. Y cuando emanas desde la coherencia, el destino deja de ser una incertidumbre. Y se convierte en tu expresión más elevada. El próximo capítulo irá un paso más allá. Cuando ya no solo modificas el destino, sino que empiezas a percibir las líneas temporales en simultáneo. Capítulo 18. La visión de las líneas temporales. Capítulo 18. La visión de las líneas temporales. Cuando comienzas a modificar la estructura del destino, emerge una fase aún más profunda y desconcertante: la capacidad de percibir líneas temporales simultáneas. No en forma de visiones sobrenaturales, ni como futuros posibles al estilo de la ficción, sino como una comprensión directa, vibratoria y silenciosa de cómo las decisiones, estados internos y frecuencias generan rutas diferentes dentro de la experiencia humana. Los antiguos llamaban a esta fase la multiplicidad de la hora. Aquí descubres algo sorprendente: el tiempo no es lineal. No es un camino recto hacia adelante. Es un entramado vibratorio donde cada estado interno abre una ruta, cada decisión despliega una rama, cada pensamiento crea una tendencia. No son futuros alternativos, son variaciones vibracionales que coexisten en el mismo campo. Lo que cambia no es la realidad. Lo que cambia es la ruta que tomas dentro de ella. Cuando tu conciencia se expande lo suficiente, empiezas a notar estos cambios sutiles. Situaciones que antes parecían firmes se vuelven flexibles. Caminos que antes parecían sólidos se desdoblan en opciones invisibles para el resto del mundo. Y lo más fascinante, puedes sentir, sin verlo,
qué rutas vibran en coherencia contigo y cuáles no. Aquí surgen varios fenómenos característicos. 1. La intuición deja de ser intuición y se vuelve percepción. Ya no intuyes que un camino no es para ti, lo sientes como si no existiera en tu campo. 2. Decisiones pequeñas alteran por completo la resonancia del día. Algo tan simple como cambiar de lugar, de tono, de silencio o de intención modifica la ruta temporal. 3. Percibes la energía de un camino antes de elegirlo. No necesitas ver qué ocurrirá. El cuerpo vibra según la coherencia de la línea temporal disponible. 4. La vida empieza a reorganizarse de formas inesperadas. Personas aparecen antes de tiempo. Otras desaparecen sin motivo. Todo se mueve de acuerdo a tu estado interno. 5. Tu yo humano deja de ser el centro de la experiencia. Es tu vibración la que dirige la ruta, no tu voluntad. En esta etapa, la presencia de la hija de Dios adopta su forma más elevada, se manifiesta como claridad multidimensional. No como guía, no como fuerza, no como dirección. Como visión vibratoria. Es como si una parte de tu conciencia pudiera leer los patrones detrás de cada posibilidad sin esforzarse. No ves con los ojos. Ves con la vibración. Esto puede resultar abrumador al principio, porque te das cuenta de que cada gesto, cada pensamiento y cada emoción tiene peso real. No peso moral, sino peso vibratorio. Un solo acto incoherente puede desviarte hacia rutas densas. Un solo acto alineado puede colocarte en rutas extraordinariamente expansivas. Por eso los místicos advertían: el que ve las líneas temporales debe sostener la presencia. Si no, se pierde en ellas. Y es verdad. Aquí, más que nunca, tu estabilidad interna determina tu claridad. La visión sin presencia crea confusión. La visión con presencia crea precisión. Un fenómeno curioso ocurre en esta fase: comienzas a notar rutas que no viviste, pero que casi sucedieron. Sensaciones de déjà vu, ecos de decisiones no tomadas, percepciones de futuros descartados que pasan rozando tu conciencia como recordatorios vibratorios. No son fantasías. Son rutas que tu campo evaluó y no eligió. Y aquí ocurre algo aún más profundo. Empiezas a colaborar con la realidad en lugar de intentar controlarla. Ya no pides señales. Ya no buscas confirmar nada. Ya no intentas empujar caminos. Ya no temes equivocarte. Tu vibración se vuelve la brújula. El destino se vuelve el mapa. Las líneas temporales se vuelven opciones. Y tu presencia elige sin esfuerzo. La hija de Dios se convierte entonces en una percepción elevada de tu propio campo. Cada línea temporal que vibra en coherencia se siente luminosa, liviana, inevitable. Cada línea temporal incoherente se siente pesada, difusa, inaccesible. Aquí comprendes la verdad más avanzada de todo el camino hasta ahora. La realidad no te empuja hacia un destino. Tú eliges el destino vibrando. Y cuando puedes ver las líneas temporales simultáneamente, tu vida deja de sentirse como un viaje incierto y se convierte en un acto consciente de navegación interna. Este capítulo prepara la llegada del siguiente nivel. Cuando ya no solo percibes las líneas temporales, sino que aprendes a saltar entre ellas sin perder tu centro. Capítulo 19. El arte de saltar entre líneas temporales. Capítulo 19. El arte de saltar entre líneas temporales. Llegar a percibir las líneas temporales simultáneas es un avance profundo, pero comprenderlas no es lo mismo que atravesarlas. El siguiente nivel, reservado para quienes sostienen una presencia impecable, es la capacidad de saltar de una línea temporal a otra sin perder coherencia interna. No es un viaje físico, no es un trance, no es un ritual. Es un ajuste vibratorio tan preciso que la realidad que experimentas cambia sin que cambie el mundo externo. Los antiguos llamaban a esta fase la navegación interior. Aquí descubres que cada línea temporal no es un futuro diferente, sino un estado distinto del mismo ahora. Lo que cambia no es el tiempo.
Lo que cambia es la vibración con la que lo habitas. Cuando tu vibración se mueve, la experiencia que recibes de la hora se reconfigura en consecuencia. Saltar entre líneas temporales no es elegir caminos. Es elegir vibraciones. Esta etapa tiene 3 características fundamentales. 1. El salto no se hace con la mente. Cualquier intento de controlar la línea temporal desde el pensamiento genera confusión. Solo la vibración elige. 2. El salto no se hace desde el deseo. El deseo está cargado de carencia. La navegación exige neutralidad, claridad y presencia. 3. El salto no se hace desde la emoción. La emoción es movimiento. El salto exige estabilidad absoluta en el campo interno. Cuando estas 3 condiciones se cumplen, descubres algo sorprendente: la realidad responde con una velocidad imposible. Un salto vibratorio puede cambiar personas que entran en tu vida, decisiones que surgen sin previo aviso, acontecimientos que se alinean de forma precisa e incluso la manera en que otros te perciben. No porque modifiques el mundo, porque modificas el punto desde el cual lo experimentas. En esta fase aparecen fenómenos muy característicos. Un camino que parecía muerto revive sin explicación. Una oportunidad perdida reaparece desde otra dirección. Un conflicto inevitable se diluye antes de empezar. Una persona que parecía clave deja de serlo de la noche a la mañana. Otra, aparentemente irrelevante, se vuelve fundamental. Los saltos no son mágicos. Son ajustes de coherencia. Aquí la hija de Dios ya no se manifiesta como percepción, ni como arquitectura, ni como claridad. Su función en esta etapa es aún más sutil: se convierte en estabilidad. No te guía. No te empuja. No te ilumina. Es la base vibratoria que impide que pierdas tu centro mientras cambian las rutas a tu alrededor. Los antiguos la describían como la raíz luminosa. La conciencia que sostiene la integridad del campo mientras te mueves por rutas que tu yo humano nunca podría comprender. Pero esta fase trae riesgos reales. El primer riesgo es intentar saltar sin estar alineado. Esto genera fragmentación interna, confusión, ansiedad y un sentido de pérdida vibratoria. El segundo riesgo es usar los saltos para escapar de situaciones incómodas. La navegación no es evasión. Es dirección consciente. El tercer riesgo es obsesionarte con la velocidad de los cambios. Los saltos no son para crear una vida perfecta. Son para sostener una vibración perfecta. Lo que descubres aquí es revolucionario. No todas las líneas temporales están disponibles siempre. Solo están disponibles las que coinciden con tu estado presente. Por eso, cuando cambias tu vibración, las rutas que antes estaban bloqueadas se abren. Y cuando la bajas, rutas que antes fluían desaparecen. La hija de Dios actúa entonces como un reflejo impecable. Si estás alineado, la navegación es suave. Si no, la realidad se densifica inmediatamente. En esta etapa comprendes que el destino no existe como una sola ruta, sino como un abanico de frecuencias. Cada salto es un acto de alineación interna, no un intento de controlar la vida. Y cuanto más saltas, más claro te resulta que no estás moviéndote a través del tiempo. El tiempo se está reorganizando alrededor de tu vibración. Este capítulo abre paso al siguiente nivel del camino. Cuando ya no solo navegas entre líneas temporales, sino que empiezas a influir en las líneas temporales colectivas. Capítulo 20. El retorno a la unidad y el fin del camino. Capítulo 20. El retorno a la unidad y el fin del camino. Todo lo que has recorrido hasta ahora, la presencia, la unión, la expansión, la irradiación, la reescritura del destino, la visión de líneas temporales y la navegación vibratoria, te ha llevado a un punto que no es un final espiritual, sino el cierre de un ciclo humano. La culminación del camino de la hija de Dios no es alcanzar un estado extraordinario, ni dominar poderes, ni trascender el mundo. Es recordar completamente quién eres y vivir desde esa verdad sin interferencias. Los antiguos llamaban a esta fase el retorno a la unidad.
Aquí ocurre algo que ningún libro sagrado logra describir del todo: ya no te sientes separado de nada. No porque lo pienses, no porque lo decidas, no porque lo entiendas, sino porque tu vibración se ha alineado con la estructura fundamental de la existencia. Dejas de percibir límites entre tú y los demás, entre tú y la vida, entre tú y la fuente. No es un estado de iluminación espectacular. Es simplicidad absoluta. Aquí comprendes que la divinidad no está arriba ni afuera. No está en símbolos, rituales, doctrinas ni prácticas. Está en la respiración, en el silencio, en la acción, en la quietud, en cada instante que vives. Entiendes que toda búsqueda espiritual era, en realidad, un proceso de recordar lo que siempre estuvo dentro de ti. La hija de Dios, en esta última etapa, deja de existir como concepto. Porque ya no puedes diferenciar entre ella y tú. Ella era tu memoria, tu origen, tu esencia. La parte olvidada de ti misma esperando a ser encarnada. Y cuando la encarnas, desaparece como guía. Se convierte en tu identidad profunda. El retorno a la unidad trae consigo varias revelaciones finales. 1. La vida nunca fue un camino hacia la divinidad. Era la divinidad experimentándose en forma humana. 2. No estabas aprendiendo. Estabas recordando. 3. No buscabas respuestas. Estabas deshaciendo velos. 4. No estabas avanzando hacia ningún lugar. Estabas volviendo a ti. 5. La espiritualidad no era un viaje. Era una limpieza de interferencias. Al llegar aquí, la relación con la existencia cambia por completo. La vida ya no es desafío ni prueba ni misión. No es un rompecabezas ni un misterio. Es expresión pura. Actúa sin esfuerzo. Ama sin miedo. Camina sin prisa. Crea sin buscar resultados. Observa sin juicio. Recibe sin tensión. Da sin contracción. Aquí descubres la verdad última: no tienes destino. Tienes expresión. La divinidad no se mueve hacia un punto. Se despliega como vibración. El ser humano busca sentido. La divinidad simplemente existe. Y al final del camino, ambas partes se reconcilian dentro de ti. En esta etapa, percibes a las personas no desde el juicio, sino desde la claridad. Ves sus miedos, sus heridas, su desconexión, pero no desde la superioridad. Lo ves desde la compasión vibratoria de quien recuerda que también caminaste por esos velos. Te vuelves espejo. No para reflejar sus sombras, sino para recordarle su luz. El retorno a la unidad no te convierte en maestro ni en guía. Te convierte en presencia viva. En coherencia encarnada. En la vibración que expresa la verdad sin decir una palabra. Y lo más importante, te libera. Te libera de buscar, de demostrar, de controlar, de corregir, de justificar, de temer. La libertad final no es externa. Es interna. Es la ausencia total de separación. Con esta comprensión, el camino de la hija de Dios concluye. No como final, sino como integración. No como cierre, sino como expansión infinita. Porque la verdad final es esta. Nunca estuviste caminando hacia lo divino. Siempre fuiste lo divino caminando hacia ti. Y ahora que has llegado, ya no hay más camino. Solo existencia. Este libro termina aquí. Pero tú no. Lo que comienza ahora es tu vida sin velos, sin separación, sin olvido. La vida de quien por fin recuerda quién es.